Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos. Muchas bendiciones, amigos, compañeros, hermanos y hermanas que van a ver esta bonita transmisión en vivo y a todo color desde este canal, su canal Cristianismo Inteligente de Cristian Izquierdo, para todos los amigos evangélicos y también católicos que van a darse la tarea de ver esta transmisión. Los saluda su amigo Alex, apologeta católico, desde la Ciudad de México. Es un gusto pues, estar aquí compartiendo en este canal como invitados y moderando un gran encuentro, que será algo breve, pero no por eso menos importante. El día de hoy estaremos tratando un tema que podríamos decir es inédito, casi no se ha tocado mucho. Y bueno, el tema es, ¿puede un ateo ser salvo sin el Evangelio? Esa es la postura que vamos a estar tratando. Por parte de los católicos tenemos al hermano apologista Max Roper Calvo, quien tendrá un minuto también de presentación para que él diga quién es, de dónde viene y bueno, nos hable un poco de él. Por el otro lado tenemos al protagonista de este canal, quien es Cristian Izquierdo, el hermano Cristian, directamente desde Perú. Así que también ya algunos lo conocen, otros no, también tendrá la oportunidad de presentarse. En un momento más le demos el formato. Por ahora, pues dejo a los panelistas que se presenten y vamos a darle el pase a Cristian Izquierdo para que nos cuente un poco de él. Cristian, ¿me escuchas? Sí, se te oye muy bien. Adelante. Este, gracias. Mi nombre es Cristian, soy evangélico bautista eh, y yo voy a defender la postura de que las personas ateas definitivamente no van a entrar al reino de los cielos. Eso sería mi presentación. Soy de Lima, Perú y bueno, nada, eso es todo. Ok, muchas gracias Cristian por la presentación y la postura que vas a estar tú defendiendo con tus argumentos. Por el otro lado, vamos hasta allá, hasta Nueva York, con Max Roper Calvo para que se presente. Bienvenido, Max. Muchísimas gracias, hermano Alex. Y bueno, el día de hoy, mi nombre es Max Rupert Calvo, apologista católico, soy costarricense, estadounidense, vivo aquí en la ciudad de Nueva York. Y el día de hoy mi postura, la cual yo voy a defender durante todo este debate, es que una persona atea puede ir al cielo, podría ir al cielo, si se reúnen en ciertas circunstancias, las cuales yo voy a, durante mi exposición, voy a especificar en qué circunstancias una persona sin haber creído que Dios existe puede ir al cielo, puede ir al reino de los cielos, puede salvarse. Esa será la premisa que voy a defender durante todo este debate. Adelante. Muchas gracias, Max. Hemos escuchado tu presentación, la postura que tendrás tú en este debate. Y un saludo para todos los hermanos que viven en Nueva York, en Perú, y a todos los que nos van a ver por medio de las redes sociales. Cabe destacar y aclarar que este debate se va a retransmitir, ¿verdad? En los canales tanto católicos como evangélicos, en el caso de católicos, en Huella Católica, y también en mi canal, Alex Apologeta Católico. También en la postura evangélica por el canal de Arnold Portillo y Salvador Barragán, entre otros que ustedes también ya conocen. Y Así también en que Huella Católica, también. sí, se lo mencioné, Huella Oh, Católica. sí, sí. Y entonces, pues para que lo puedan ver y otros compañeros también que se van a conectar tal vez al rato y que van a poder ver también este debate que va a quedar grabado. Así que pónganse cómodos, hermanos y hermanas, vamos a comenzar. Voy a leerles el formato, ya la temática ya la dijeron ustedes por parte de Cristian. Va a estar defendiendo pues que un ateo no tendría posibilidades de poder ser salvo, sino que se irá condenado. En el caso de Max, en algunas circunstancias va a defender que un ateo sí puede ser salvo por esto, y van a dar sus argumentos. El formato va a ser el siguiente: 15 minutos de exposición para cada uno, 10 minutos de refutación, 5 de contrarrefutación, y al final tendremos una pregunta por parte de cada uno, donde tendrán un minuto para formular, 3 minutos para responder y 2 minutos para contrarresponder la respuesta y un minuto de despedida. Nada más tengo una duda, avísenme quién es el que va a comenzar de los dos para que el público lo sepa. Yo voy a comenzar. Ok, comienza Max y en ese orden nos vamos. Nada más permíteme tantito, Max. Voy a aclarar, voy a dejar mi cámara apagada. Ustedes son los protagonistas ahorita. Cuando vean que la enciendo es porque le quedan
1 minuto para cada uno para ir resumiendo. Sean cuidadosos con el tiempo, porfa, porque luego hay veces que se pasan un poco y hay que cortarlo, ¿sale? No salirse del tema, por favor. El tema aquí es lo que estamos tocando. Mantener el respeto entre los dos. También no mencionar personas ajenas, porque puede ser que luego digan, yo cuando debatí con fulano, fíjate que yo le dije esto. No, aquí nada más está Max y Cristian y nada más. Hablar claro y despacio para que la gente entienda y encender la cámara en todo momento mientras el otro está hablando por respeto a la palabra de Dios. Así que muchachos, nada más permítanme para poner el tiempo. Voy a apagar un poco mi cámara para ponerles el tiempo. Ok, entonces va a comenzar el hermano Max Roper. ¿Estás listo, Max, para comenzar? Sí. Ok, entonces tienes 15 minutos de exposición a partir de ahora. Adelante. La conciencia es la norma próxima de la moralidad personal. Por eso, cuando se actúa contra ella, se comete un mal moral. Este papel de norma próxima pertenece a la conciencia, no porque ella sea la norma suprema, sino porque tiene para la persona un carácter último ineludible. El juicio de conciencia muestra en última instancia la conformidad de un comportamiento respecto a la ley. Cuando la persona juzga con seguridad después de haber examinado el problema con todos los medios a su disposición, no existe otra instancia ulterior, una conciencia de la conciencia, un juicio del juicio, porque de lo contrario se procedería hasta el infinito. La ley moral natural es la misma ley eterna, insta en los seres dotados de razón que los inclina al acto y al fin que les conviene. Es por lo tanto una ley divina, divino natural, por lo que la ley moral nos da a conocer, tiene fuerza de ley en cuanto voz e intérprete de la más alta razón de Dios, de la que nuestro espíritu participa y a la que nuestra libertad se adhiere. Se la llama natural porque consiste en la luz de la razón que todo hombre tiene por naturaleza. Los no creyentes pueden tener una fe anónima que brota del amor y que de este modo los conduce a la salvación. Por ejemplo, los ateos. Aunque no parezca tan evidente, todos los seres humanos somos por naturaleza seres religiosos. Fuimos creados capaces de relacionarnos con lo trascendente. ¿Cómo lo sabemos? Porque buscamos el sentido de la vida y el sentido definitivo de las cosas que nos pasan. Porque nos preguntamos de dónde venimos y a dónde vamos. Porque no somos conformistas, estamos siempre insatisfechos, porque nos cuestionamos sobre cosas que van más allá de lo que vemos. Y esto lo podemos hacer gracias a las 3 facultades del alma que todo ser humano tiene: libertad de entendimiento y libre albedrío, voluntad de entendimiento y libre albedrío. Sea ateo o no, somos seres capaces de conocer y de amar. En consecuencia, capaces también de vincular nuestra vida a un principio rector que le da plenitud, unidad, armonía, sentido. En definitiva, vincular la vida a este principio rector, o sea, Dios, es la actitud propiamente religiosa del ser humano, aunque éste se confiese ateo. Dios puede conceder la salvación a aquellos que siguen con sinceridad su conciencia a través de la ley natural. Y esto se da por caminos inescrutables que solo Él conoce. ¿Por qué hice esta pequeña introducción, explicación al tema? Porque si los que están viendo el debate le pusieron mucha atención a lo que yo leí, todo ser humano tiene una noción de lo que es el bien y lo que es el mal. ¿Por qué? Porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Una persona, sin haber creído que Dios existe, puede hacer cosas buenas, pero ¿por qué las puede hacer? Porque todo ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios, y todo ser humano tiene en lo más profundo de su corazón una noción de lo que es el bien y de lo que es el mal, aunque no conozca la existencia de Dios. Por ejemplo, podemos darnos cuenta, si estudiamos antropología, los antiguos hombres
de las cavernas, en el tiempo estamos hablando de cientos de miles de años, cuando no existían las culturas, las civilizaciones. Si estudiamos antropología nos damos a dar cuenta de que los seres humanos primitivos enterraban a sus muertos y los enterraban con sus pertenencias, pensando que les iba a servir en la otra vida. Fíjense, cuando no existía la religión, no existía la sociedad, los países, los gobiernos, ya el ser humano tenía una noción ya sabía en su corazón que existía algo más que esta vida, existía un más allá. Podía percibir que existía algo superior a él. Lo que pasa es que no tenía la capacidad de explicarlo, de explicarlo. Por eso se dice que en el fondo no hay ateos. Porque realmente la persona que dice que no cree en Dios, o sea, el ateo, él cree que existe algo que es superior a él. Lo que pasa es que no sabe cómo explicarlo. Así como hacían los antiguos, las personas, el hombre de las cavernas, que cuando ellos morían o cuando moría uno de sus familiares, los enterraban con sus pertenencias pensando que les iba a servir en otra vida. Entonces, el ser humano siempre ha querido que existe algo superior a él. ¿Por qué? Porque el hombre fue creado de imagen y semejanza de Dios. Y el hombre, por naturaleza, por lo que se le llama la ley natural de la conciencia, tiene esta inclinación hacia el bien. Ahora, la inclinación que tiene hacia el mal se debe a la concupiscencia, porque todos nacemos con esta inclinación, desgraciadamente, por el pecado de sus primeros padres. Pero el ser humano, por naturaleza, tiende hacia el bien. Ahora bien, la Santa Iglesia Católica nos dice en el Catecismo, en el numeral 847, los que sin culpa suya no conocen el Evangelio de Cristo y su Iglesia, pero buscan a Dios con sincero corazón e intentan en su vida, con la ayuda de la gracia, hacer la voluntad de Dios conocida a través de lo que les dice su conciencia, pueden conseguir la salvación eterna. Ok, aquí dice, los que sin culpa no conocen el Evangelio. ¿Quiénes son los que no conocen el Evangelio, que no tienen la culpa de no conocerlo? Por ejemplo, los indios o indígenas que viven en países de África, en las selvas remotas, donde no tienen ni televisión ni radio. Sitios remotos donde no llega nadie, esas civilizaciones de indios, de indígenas que todavía existen con taparrabos en un país que se llama, por ejemplo, Nueva Guinea, que es un país que pertenece a Oceanía, y países de África, sitios donde prácticamente no ha llegado la tecnología. Muchas de esas personas, o la mayoría de ellas, o por no decir todas ellas, no creen en Dios. ¿Por qué? Porque nacen de padres que son ateos, y obviamente si un niño nace o crece y se desarrolla en una familia donde no creen en Dios, pues él tampoco va a creer en Dios. Y el problema es que no han llegado todavía evangelizadores a esos sitios, a esos países. No los ha llegado a evangelizar, a decirles que existe un Dios, que Cristo murió por ellos en la cruz, que murió por nosotros. Entonces ellos no creen en Cristo. Es más, ni siquiera lo han escuchado, ni siquiera lo han escuchado mencionar. Y si acaso alguno de ellos la ha escuchado hablar de Cristo, no cree porque no ha habido alguien que los evangelice. Dirán, Cristo, ¿quién será Cristo? Sí he escuchado por ahí, pero nunca nadie les ha predicado el evangelio. Entonces no creen, pero no creen no porque no quieran creer, no porque no quieran, sino porque no ha habido quien les predique el evangelio. Entonces, por eso la Santa Iglesia Católica sabiamente nos dice, los que sin culpa suya no conocen el evangelio de Cristo y su iglesia, pero buscan a Dios con sincero corazón. Ahora ustedes se pensarán, ¿cómo van a buscar a Dios con sincero corazón si no conocen a Dios? Los que están comentando ya se preguntarán, es que es una contradicción. Si no conocen a Dios, ¿cómo van a buscar a Dios? Se los voy a explicar lo que la iglesia quiere decir. Hay personas que sin saber la existencia de Dios, que Dios existe, implícitamente buscan a Dios. ¿En qué sentido buscan a Dios? Cuando hacen cosas buenas para su prójimo. En cierta forma le están sirviendo a Dios sin conocerlo, están haciendo cosas buenas. Dios quiere que hagamos cosas buenas, pero ¿por qué esa persona hace cosas buenas? ¿Cómo es posible que una persona pueda hacer cosas buenas sin saber que Dios existe? Ese ateo. ¿Por qué? Porque ese ateo fue creado a imagen y semejanza de Dios, y Dios le puso en su corazón una ley que es la ley de la conciencia. Al final del mundo, pues ese ateo, esa persona que no cree en Dios, va a ser juzgada no por la ley, por la misma ley por la que va a ser juzgada mi oponente y yo, que ya no conocemos el evangelio, las enseñanzas de Cristo. Nosotros vamos a ser juzgados por la enseñanza de Cristo, por el evangelio.
Pero esas personas que no creen en Dios van a ser juzgadas por la ley de la conciencia. Todo ser humano tiene el deber ante Dios de hacer lo que él cree en su sincero corazón que es lo correcto. Y en base a esa noción del bien, serán juzgadas y será enviada al cielo o al infierno. Por supuesto que van a haber ateos que van a ir al infierno. Eso se sabe. Ateos que se les predicó el evangelio, que rechazaron a Dios, que no quisieron creer en Cristo, esos se van para el infierno. ¿Por qué? Porque Jesucristo nos dice en Marcos capítulo 16, versículo 16, el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Cuando Jesucristo dice el que no crea será condenado, ¿a qué se refiere Cristo? ¿De qué personas está hablando? Aquellas personas que se les predicó el evangelio y no quisieron creer. Por ejemplo, si a los ateos se les predica el evangelio y no quieren creer, obviamente si no quieren creer tampoco se van a dejar bautizar. Esos ateos se van a ir al infierno porque se les predicó la verdad, se les predicó el evangelio y ellos rechazaron a Cristo. Pero aquellos que no creen en Cristo, porque nadie les predicó, ni siquiera podemos decir que están rechazando a Cristo. ¿Cómo van a rechazar a Cristo si ni siquiera han escuchado hablar de Cristo? Y de esto nos habla las Sagradas Escrituras en Romanos capítulo 2, versículo del 14 al 29. Dice así la palabra de Dios. Porque cuando los que no son judíos ni tienen la ley, escuchen, porque cuando los que no son judíos ni tienen la ley hacen por naturaleza, ¿escucharon? Hacen por naturaleza lo que la ley manda, ellos mismos son su propia ley. ¿Qué significa hacer por naturaleza lo que la ley manda? Que una persona sin conocer la ley de Dios, sin conocer a Cristo, sin conocer el evangelio, puede hacer cosas buenas, ayudar al prójimo, ser caritativo, amarlo, ayudarle en sus necesidades, y la ley manda hacer esas cosas, pero esa persona nunca ha leído la ley, pero está haciendo esas cosas porque tiene una ley que Dios le puso en su corazón, la ley de la conciencia, que lo mueve a hacer el bien. Y en base a esa misma noción del bien, esa persona puede ir al cielo, o bien, si esa persona, aunque no crea en Dios, aunque nunca fue evangelizada, Dios, y va al infierno, no va a ir al infierno por no creer en Dios, porque nunca nadie le predicó que Dios existía. Si esa persona se va al infierno es porque esa persona hizo cosas malas. Ateos que sí, nadie les predicó sobre Dios, está bien, no tienen la culpa, pero fueron drogadictos, fueron asesinos, fueron violadores, no ayudaron al prójimo, despreciaron a la gente, esos se van a ir al infierno. Y no necesariamente por no haber creído que Dios existe, porque en ese sentido digamos que tienen una excusa, nadie les predicó el evangelio, pero hicieron cosas malas. Entonces Dios va a juzgar en base a la ley de la conciencia de esos ateos, van a ir o bien al cielo o bien van a ir al infierno. De la misma forma pasa con nosotros. Nosotros no vamos a ir al cielo solamente porque creemos en Dios. Podemos decir, Cristo es mi Señor y mi Salvador que murió por mí en la cruz. ¿De qué me sirve decir eso si no hago lo que el Señor dice? Como dice el Señor, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre. Por eso, en un chat de Messenger, yo le dije a muchos evangélicos, habrán ateos que se van a ir al cielo. Y muchos de ustedes, protestantes, se van a ir al infierno, porque muchos de ustedes dicen que creen en Dios, que creen que Cristo es su Señor y Salvador, pero no aman al prójimo, difaman, calumnian, dicen cosas malas. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. En cambio, hay ateos que, ciertos ateos, no todos, ¿verdad?, que no juzgan a la gente, no tienen prejuicios, no discriminan. Sí, no creen que Dios existe, pero no los podemos culpar porque no hay nadie que les enseñe, les haya enseñado el evangelio. Sigo adelante. Porque cuando los que no son judíos, sigo en Romanos 2, del 14 al 26, porque los que no son judíos ni tienen la ley, hacen por naturaleza lo que la ley manda, ellos mismos son su propia ley, pues muestran por su conducta que llevan la ley escrita en el corazón. Ahí está, llevan la ley escrita en el corazón. Su propia conciencia lo comprueba. Escuchen, su propia conciencia lo comprueba y sus propios pensamientos los acusarán o los defenderán el día en que Dios juzgará los secretos de todos por medio de Cristo Jesús, conforme al evangelio que yo anuncio. El mismo San Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, está hablando de un grupo de personas que serán juzgadas por su conciencia. Aquí lo dice, su propia conciencia lo comprueba y sus propios pensamientos los acusarán o los defenderán. Ese ateo que se vaya al cielo
se irá al cielo porque sus pensamientos lo defendieron, sus acciones, la ley natural que él cumplió. Y si es ateo se va al infierno, no necesariamente es por no haber creído que Dios existe, a no ser que le hablaron de Dios y él rechazó a Cristo, rechazó el evangelio, entonces se va a ir al infierno por haber rechazado a Cristo. Yo estoy hablando en caso específico de una persona, de esos indios o indígenas que viven en sitios remotos de África que nunca nadie les habló de Cristo. Si ese ateo, si ese indio o indígena hace lo que su conciencia cree que es lo correcto, la ley natural, se va a ir al cielo. Pero si hace cosas malas, igual se va a ir al infierno, como los protestantes o inclusive católicos que dicen que son católicos pero que no cumplen lo que la iglesia manda, se van a ir al infierno también, como los protestantes que juzgan y difaman a los católicos y hacen cosas malas, también se van a ir al infierno. Como alguien por ahí, que no voy a mencionar su nombre, creo que ya todo el mundo sabe de quién estoy hablando yo, que dijo por ahí, me difamó diciendo que yo había dicho que la Virgen María estaba sentada literalmente en una silla, en un trono. Eso es difamación. Si esa persona no se arrepiente y se muere, también se va para el infierno, la difamación. Y esa persona dice que cree en Dios. Entonces, no se puede creer en Dios si se difama. Entonces, igual se van a ir al infierno, igual que los ateos que no quisieron creer en Cristo. Con eso termina mi exposición. Adelante, moderador. Tiempo cumplido, pues prácticamente ya nada más 2 segunditos, ya para los primeros 15 minutos de exposición. Compañeros, amigos, hermanos y hermanas, tanto católicos como no católicos que están viendo este encuentro, compartan la transmisión, denle like por favor y dejen sus comentarios siempre con respeto, siempre tratando también de dar argumentos ahí entre ustedes y mandando sus saludos, ¿vale? De momento no puedo observarlos, pero al público que siempre está suscrito a este canal evangélico, por favor, pues comenten, den like, como ya lo dije. Seguimos en esta tarde de debate. El tema es si un ateo puede llegar a ser salvo o no, o si se pierde. Es el tema de esta bonita tarde. Y vamos a pasar hasta allá, hasta Perú, con Cristian Izquierdo para sus primeros 15 minutos de exposición. Cristian, ¿estás listo? Estoy listo. Tienes 15 minutos de exposición a partir de ahora. Gracias. Mi argumentación sobre este tema va a iniciar con la siguiente frase en latín. Extra, ecclesiam, nulla, salus. Extra, ecclesiam, nulla, salus. No es momento de refutación, así que no me voy a dirigir a mi antagonista. Pero creo que todo católico sabe muy bien lo que significa esta frase. Fuera de la Iglesia Católica no hay salvación. Afirmar que una persona que no cree en Dios, afirmar que una persona que rechaza el Evangelio y que se opone a todo lo que se llama Dios igualmente va a heredar el reino de los cielos, no solo es ir en contra del Evangelio, sino es ir en contra incluso de la misma catolicidad, que siempre ha articulado extra, ecclesiam, nulla, salus. ¿Sí? De hecho es el símbolo de Atanasio, ¿no? En el siglo XV dice, en el siglo V, perdón, dice nuestro querido, no nuestro querido, más que todo en el sentido ortodoxo, el querido símbolo atanasiano dice, quien quiera desee salvarse debe ante todo guardar la fe católica. Quien no lo observare íntegra e inviolada, sin duda perecerá eternamente. Por lo tanto, dentro de mi argumentación, yo no puedo dar por hecho que un ateo sea salvo rechazando la iglesia. ¿Sí? Dicho sea de paso, no soy reformado, pero los reformados reclaman el verdadero título de la catolicidad que le pertenecía a los primeros cristianos. No le pertenecía solo a la Iglesia Católica Romana de Occidente, separada de Oriente en el año 1054. Volviendo al tema. El Papa Inocencio III dice, con nuestros corazones creemos y con nuestros labios confesamos solo una iglesia, no aquella de los herejes, sino la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana, de la cual misma, fuera de ella, creemos que no hay
salvación. Decir que un ateo que no cree en Dios y que se opone al evangelio es salvo es ir, repito, ipso y efecto, ir en contra de tu propia catolicidad. Voy a repetir lo que está establecido en el Cuarto Concilio de Letrán, celebrado en el año 1215, y que de hecho se encuentra en el catálogo del Dessinger, que es el magisterio de la Iglesia Católica Romana, y dice: hay una sola Iglesia universal de los fieles, fuera de la misma no existe salvación. ¿Cómo es entonces que un ateo la tiene? Sería algo que mi antagonista, por favor, pido que resuelva esta noche. Según el Papa Bonifacio VIII, en su bula Unam Sanctum, en el año 1302, dice lo siguiente: nosotros declaramos, decidimos, definimos, decretamos. Está peor que un pentecostal, pero bueno, en el sentido del neopentecostalismo, ¿no? Que decreta cosas a veces que no están en la Biblia. Amo a mis hermanos pentecostales. Vuelvo a lo mismo. Nosotros declaramos, decidimos, decretamos, definimos y pronunciamos que es absolutamente necesario para la salvación de toda criatura humana el estar sometido al Papa de Roma. ¿Cómo es posible ahora que en el año 2023 una persona que se supone que tiene que estar sometida al Papa de Roma diga que los que no están sometidos ni al papado ni al catolicismo y que van en contra del concepto de Dios, para ellos también es el reino de los cielos? Entonces, estas cuestiones que forman parte de mi argumentación, mi antagonista va a tener que probarnos que todos ellos se equivocaron, que en la bula Unam Sanctum del Papa Bonifacio VIII, pues su papa se equivocó. Realmente estamos viviendo un sincretismo donde o estás con tu catolicidad o estás en contra de ella. Eugenio VI, Papa de la Iglesia Católica, en el año 1442, dice en el Concilio de Florencia, en su bula Cantante Dominio. Esto es parte del magisterio de la Iglesia Católica, pertenece a un concilio, es una bula y fue dicho por el Papa Eugenio IV. Dice: la Iglesia cree firmemente, confiesa y anuncia que ninguno de los que están fuera de la Iglesia Católica, no solo los paganos, sino también los judíos o los herejes o los cismáticos o los que no creen en Dios, pueden alcanzar la vida eterna. No solo eso, sino que irán al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles y todos ellos. ¿Dónde quedó eso que los ateos, para ellos también va a ser el reino de los cielos? ¿Dónde quedó eso? Porque si afirmamos eso, esto es parte de mi argumentación, el católico que afirme eso estaría yendo en contra de su propia catolicidad, estaría yendo en contra de sus propios concilios y estaría yendo en contra de sus propias bulas papales. Prosigo, porque son cosas que mi antagonista va a tener que desenrollar. Papa Pío X, en su encíclica Jucunda Sane, esta es una encíclica. Ahí no salgan con que Cristian adultera documentos. No, señores. Les reto a que lean que dice lo mismo que estoy citando en las bulas y en las encíclicas de sus propios pontífices romanos. Dice: es nuestro deber recordar a los grandes y pequeños, tal como el santo pontífice Gregorio hizo hace años atrás, cito otro papa, la absoluta necesidad nuestra de recurrir a la Iglesia para efectuar nuestra salvación. ¿Cómo está eso de que una persona que no va a la iglesia, no cree en Dios y rechaza el evangelio, también puede entrar al reino de los cielos? ¿Por qué comienzo citando argumentos católicos? Porque justamente tienen más peso cuando se lo digo a un católico. De hecho, voy a defender esto desde la palabra de Dios, quien es como una espada que traspasa las coyunturas y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.
pero inicio mi argumentación citando documentos católicos para que mi antagonista lo pueda desenvolver, para que este nudo o este cinturón de fuego que él mismo se ha puesto, llevando a los ateos al cielo, ahora nos explique que Eugenio VI se equivocó, el Papa X se equivocó, el Papa Bonifacio se equivocó, el Cuarto Concilio de Letrán se equivocó, el Papa Inocencio III se equivocó, que toda la catolicidad está errada y que Max Roper está correcto. No es refutación, pero es parte de la argumentación proseguir diciendo que el Papa Benedicto XVI, en su encíclica Ad Beatissimi Apostolorum, en el año 1014, perdón, Papa Benedicto XV, me corrijo, gracias, me corregí. Papa Benedicto XV, en su encíclica Ad Beatissimi Apostolorum, dice: tal es la naturaleza de la fe católica, habla él como católico, y me estoy refiriendo en este momento a un católico que es mi antagonista. Tal es la naturaleza de la fe, que no admite más o menos, sino que debe ser sostenida como un absoluto o rechazar como un todo. Esta es la fe católica, que a menos que un hombre crea con fe firmemente, no podrá ser salvo. Papa Benedicto XV, Papa de la Iglesia Católica Romana. O estás en contra de tus papas, o estás en contra de tu catolicidad, o esta tesis es una tesis a la que hay que adherirnos, que se está yendo en contra del magisterio. Y eso que soy evangélico, Y eso que soy evangélico. ¿Cuánto tiempo me queda? Disculpe, moderador. 5 minutos. Perfecto. Dijo el Papa Pío XII, ¿no? En su discurso gregoriano, el 17 de octubre de 1953, por mandato divino, la intérprete y la guardiana de las escrituras y la depositaria de la sagrada tradición que vive en ella, la Iglesia por sí sola es la entrada a la salvación. Ella sola, por sí misma, la protección y la guía del Espíritu Santo, y es la fuente de la verdad, y fuera de ella no hay salvación. Entonces, yo no puedo, si es que ostento asumir, decir que soy católico, decir que un ateo se va al cielo, porque primero estoy yendo en contra de mi catolicidad, estoy yendo en contra de los papas, estoy yendo en contra de las bulas, estoy yendo en contra de las encíclicas, estoy yendo en contra de todo el catolicismo romano. Entonces, si vamos a hacer esa tarea, el día de hoy mi antagonista Max Roper Calvo me va a ayudar a irnos en contra de todo el catolicismo romano, o a dar un versículo bíblico que pruebe que sin el evangelio no hay salvación. Porque a mí Romanos 1:16 me dice otra cosa. Disculpen si voy a herir la susceptibilidad de algunos ateos que van a ver este diálogo. No tengo ninguna intención de ofenderos. Voy a decirles esto por amor a sus almas. Lo que les voy a decir proviene de la palabra de Dios y dice así: que no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, y también para los que no lo son. Así que si tú eres ateo y estás viendo este diálogo, quiero decirte que la salvación no te la da la Iglesia Católica, la salvación no te la da una determinada denominación, la salvación te la da Cristo por medio de la fe en su sacrificio que hizo hace más de 2000 años en la cruz del Calvario. Y de esto yo no me avergüenzo. Está bonito tus obras caritativas, y de hecho pueden ser hasta reconocidas, pero eso no te salva. Las obras no salvan al hombre. Lo único que salva al hombre es la fe, que viene gracias a la gracia de Dios. Y esto es lo que mi antagonista tiene que resolver. Exijo a mi antagonista resolver esto.
si de verdad las personas que no conocen a Dios lo buscaren, lo que sucedería es que lo van a encontrar. No es que nunca conocieron a Dios, nunca lo buscaron, y se murieron y listo, igual son salvos porque hicieron buenas obras. No es así. La Biblia nos enseña lo contrario. Si de verdad buscan a Dios, van a encontrar su palabra. Pero ¿gracias a qué? Gracias a una gracia que los está a ellos llamando, la cual ellos pueden rechazar o la cual pueden dejarse arrastrar por ella e ir en pos del evangelio. Por eso dice, avíseme un minuto antes de terminar, por favor, moderador. Jeremías capítulo 29, versículo 12. Si de verdad un ateo buscare a Dios, lo va a encontrar. Y esto es lo que mi antagonista tiene que desilvanar, porque a mí Jeremías 29, versículo 12 me dice lo contrario. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me habéis buscado de todo vuestro corazón, y seré hallado por vosotros, dice Jehová, Dios de los ejércitos. Entonces no puede ser que venga alguien a decir, un ateo igual va a ser salvo, aunque no busque a Dios, aunque rechace la catolicidad, aunque rechace el evangelio, aunque no busque de Dios y no cree en su existencia, pero por sus obras caritativas, igualito se va al cielo. No, es decirse en contra de la catolicidad, en contra del evangelio, y es decir, en contra de las mismas palabras que están establecidas en las sagradas escrituras. ¿Cuánto tiempo me falta, Alex? Disculpa. 40 segundos. Ok, entonces termino diciendo lo siguiente, ¿no? Es necesario que el ateo sepa que si es que no se arrepiente y no cree en el nombre dado, sobre todo nombre, del unigénito Hijo de Dios, no va a ser salvo, por muy bonitas obras que tenga, por muy buen amigo que pueda ser de alguien. Es necesario la fe en Cristo para la salvación. Tiempo. Gracias. Ahí están cumplidos sus 15 minutos también de Cristian. Para todos los amigos que están viendo, que están sumando a la transmisión en vivo, estamos compartiéndoles un diálogo amistoso, un debate, ¿verdad? Sobre si el ateo puede llegar a ser salvo o lo contrario, se condena. Esa es la pregunta, el tema de esta tarde. Y yo quiero pues mandar saludos a todos los hermanos, tanto católicos como no católicos, que se dan la oportunidad pues de estar aquí aprendiendo más cada día, formándose y tomando la mejor decisión que les pueda servir para su conversión o para su crecimiento espiritual. Estamos aquí en el canal de Cristianismo Inteligente, de Cristian Izquierdo, desde Perú, y también aquí desde México y Nueva York. Bueno, muchachos, pasamos a la segunda parte de refutación, solamente también para recomendar a la gente que comenta, que compartan y que lo hagan siempre con respeto los comentarios, igualmente los debatientes. Recuerden que un minuto antes yo voy a encender la cámara, que es la señal de que les queda un minuto, ¿sale? Así que vamos a comenzar con los 10 minutos de el hermano Max, hasta Nueva York, para la refutación. ¿Estás preparado, Max? ¿Estás listo? Sí, claro que sí. Muy bien. Igualmente, ya saben, un minuto para los dos. Adelante. Bueno, empiezo ya. Bueno, mi queridísimo amigo Cristian, tú no entiendes la doctrina de la Iglesia Católica y te lo voy a explicar. Tú leíste algunas bulas y decretos papales y concilios donde la Iglesia dice fuera de la Iglesia Católica no hay salvación. Yo también creo lo mismo, que todo lo que dicen esos concilios papas, esa doctrina de la Iglesia, yo lo he enseñado. Pero ¿por qué tú no lees lo demás? Hay algo que se te olvidó, por conveniencia. ¿Qué conveniente leíste eso? El Papa Pío X también lo dice, en el Catecismo Mayor dice, ¿puede alguien salvarse fuera de la Iglesia Católica Apostólica Romana? No, señor. Fuera de la Iglesia Católica Apostólica Romana nadie puede salvarse, como nadie pudo salvarse del diluvio fuera del arca de Noé. ¿Se te olvidó esa? También él dice lo mismo. Y yo quería leer al Papa. Pero qué raro, tú leíste todas esas cosas, pero se te olvidó algo muy importante. Se te olvidó seguir leyendo, tú lees solo lo que te conviene. Pero yo leo todo lo que tú dices, pero yo me voy más allá.
Leo más. Qué raro que se te olvidó leer el numeral 172, que está al ladito de ese, que fuera de la Iglesia Católica no hay salvación. Yo sí lo voy a leer. Tú no lo leíste, sea porque lo desconoces o por conveniencia, pero yo sí lo voy a leer. ¿Podría salvarse alguien sin culpa? Dice, ¿podría salvarse quien sin culpa? ¿Escuchaste? Que sin culpa. ¿Podría salvarse quien sin culpa se hallase fuera de la Iglesia Católica? Y la Iglesia responde, quien sin culpa, es decir, de buena fe, se hallase fuera de la Iglesia y buscase además sinceramente la verdad y cumpliese la voluntad de Dios lo mejor que pudiese, este tal, aunque separado del cuerpo de la Iglesia, estaría unido al alma de ella y por consiguiente en camino de salvación. Eso se te olvidó, ¿verdad? De manera, así que has sido completamente refutado. Que yo estoy contradiciendo a la Iglesia, yo conozco completamente la doctrina de la Iglesia, así que cuando la Santa Iglesia Católica fundada por nuestro Señor Jesucristo dice que fuera de la Iglesia Católica no hay salvación, ¿sabe a qué se refiere? Se refiere a algunas personas que están comentando en ese chat, ahorita mismo en ese chat de su canal, algunos de ellos dice que entre católicos, entre comillas, y ellos se van a ir al infierno, ¿sí? Fuera de la Iglesia Católica no hay salvación para el que sale la Iglesia Católica y se hace protestante o evangélico o hermano separado. Ese se va al infierno, como algunos de los que están comentando en el chat que dicen yo era católico, se va al infierno. Como se va a ir al infierno también la persona, el judío o el musulmán que se le predica de Cristo y no quiere creer en Cristo, lo rechaza. Ese va para el infierno. Como se va al infierno aquella persona que dice ser católica, pero no cumple lo que la Iglesia Católica enseña. Ese se va para el infierno también. Para que no digan que yo estoy mandando solamente al infierno a los protestantes. No. Los herejes y los cismáticos se van para el infierno. Si mueren así, por supuesto, si mueren así. Entonces, con eso queda refutado todo lo que usted dijo, Cristian Josué, que según usted yo estoy hablando de cosas en contra de la Iglesia. Es que yo creo todo eso es bulas, papeles y decretos. Es más, yo le leí una cuestión, no la leyó. Fuera de la Iglesia no hay salvación. Sí, la Iglesia dice eso, pero la Iglesia clara. Fuera de la Iglesia Católica no hay salvación ¿para quién? Para el que se sale de la Iglesia Católica y se hace protestante, se hace judío, se hace inclusive ateo, se hace musulmán, se hace hindú, sea lo que sea. Para esas personas no hay salvación fuera de la Iglesia Católica. Sin embargo, sí hay salvación fuera de la Iglesia Católica para por ejemplo, aquella persona que sin culpa no conoce la fe católica. Por ejemplo, el pentecostal o el bautista que se crió en esa denominación protestante y es una persona que trata de hacer lo que él quiere en su sincero corazón, que es lo correcto, y no ha sido evangelizado por un católico o por un apologista católico, y esa persona se muere. Ese protestante, ese evangélico puede ir al cielo, aunque nunca haya sido católico. Pero si ese protestante, por ejemplo, Cristian Josué, que ha sido evangelizado, se le ha predicado el evangelio. Yo ahorita le estoy predicando el evangelio a Cristian Josué. Si Cristian Josué muere siendo bautista, Cristian Josué se va al infierno, se condena, porque no tiene excusa. Él no puede decir, Señor, no, ¿qué le va a decir Dios? Max te predicó, el apologista católico, ¿te acuerdas? Que tú lo rechazaste. Tú dijiste, no creo en la Iglesia Católica. Pero va a ser demasiado tarde para Cristian Josué. Cristian Josué se condenaría, sería al infierno. Si él se muere en este momento, Cristian Josué se condena. Aunque nunca haya sido católico, porque ya se le enseñó el evangelio a Cristian Josué y Cristian Josué no quiere hacer caso. Pero si Cristian Josué nunca escuchó hablar del evangelio y él hace lo que él cree que es lo correcto en su conciencia, y se muere, Cristian Josué puede ir al cielo aunque nunca haya sido católico. Pero en el caso de Cristian, lo siento mucho, porque usted se le ha predicado el evangelio. Usted ha debatido con casi todos los apologistas católicos, entonces ya no tiene excusa. No tiene excusa. Espero que cambie y deje esa confesión cristiana a la que usted pertenece, esa confesión protestante llena de errores, y acepte a Cristo el día de hoy, acepte usted a Cristo como su Señor y Salvador en la Santa Iglesia Católica. Esperemos que usted haga esa confesión de fe. Ahora bien, vamos a seguir adelante. Hay algo muy importante que quiero enseñarle, lo tengo acá. Ok. Romanos capítulo 10, versículo 14, ¿lo refuta usted, Cristian? ¿Sabe qué dice? Pero ¿cómo van a invocarlo? O sea, aquellas personas que no creen en Dios. Y estoy usando la palabra de Dios. Ahí no solamente estoy usando solamente el catecismo, nada. Pero ¿cómo van a invocarlo si no han creído en Él? ¿Y cómo van a creer en Él, o sea, en Dios, y cómo van a creer en Él si no han oído hablar de Él? Ajá, los indios, esos indígenas que están en los países de África, en las selvas, que ahí no entra nadie entra ahí, no hay ni cámara, no conocen la televisión. Repito, pero ¿cómo van a invocarlo si no han oído, no han creído en Él? No pueden invocarlo porque no han creído en Él, está bien.
Pero ¿cómo van a creer en Él si no han oído hablar de Él? ¿Y cómo van a oír hablar de Él si no hay quien les anuncia el mensaje? Lo siento mucho, Cristian José, completamente refutado. Quiere decir que la palabra de Dios, Romanos 10:14, está excusando a aquellas personas que no creen en Dios, o sea, los ateos, pero no porque ellos no quieran creer, sino porque esas personas no pueden invocarlo, y no pueden invocarlo porque no creen en Él, pero no creen en Él, pues no porque no quieren, no porque no quieren, sino porque no han oído hablar de Él. ¿Y por qué no han oído hablar de Dios? Porque no hay nadie que les anuncie el mensaje, el evangelio. Por eso yo se le expliqué que en muchos sitios recónditos de la tierra no ha llegado el evangelio. Vea, le voy a decir una cosa, Cristian. Cuando yo tenía 7 años de edad, Cristian, ponga atención. Aquí estoy. Cuando yo tenía 7 años de edad, un niño, yo ni salía de mi casa. Yo recuerdo que yo creía que Dios existía. Mi mamá me hablaba de Dios y mi papá. Y yo me ponía a rezar. A veces cuando mi papá y mi mamá tenían una discusión, yo me sentaba en mi cama, 7 años de edad. Y me ponía, ay, Señor, por favor, de que... Y el Señor me escuchaba. Y me dice, Cristian, un niño ateo de 7 años de edad, que vive en una familia, en un barrio donde solo hay ateos. Un niño de 7 años de edad, un ser inocente, le da una pulmonía grave, se muere. Cristian, usted me lo va a mandar al infierno a ese niño de 7 años. Más, pero ese niño va a ir al infierno porque no rechazó a Jesucristo. No, él no rechazó a Jesucristo. Simplemente no creía en Jesucristo. Es que ni siquiera sabía que Cristo existía. Es que ni siquiera. Y aunque hubiera escuchado hablar de Jesucristo, tienen que evangelizarlo. Tienen que, a lo mejor, Cristo, ¿quién es Cristo? Porque es un ateo. Vivió envuelto en su tía era ateo, sus abuelos eran ateos, sus padres eran ateos. Vive un mundo ateo. ¿Cómo se le va a predicar el evangelio? Entonces, y a lo mejor ese niño ni siquiera escuchó hablar de Dios. Pues, digamos que fuera así, nunca escuchó hablar de Dios. Ya usted lo mandó al infierno. O sea, el Dios de Cristian es un Dios tan injusto que va a mandar al infierno a un niño ateo de 7 años de edad, un niño de 7 años que no cree en Dios porque vive envuelto se crió con sus padres y con sus abuelos y con sus tíos y sus hermanos que todos son ateos en una sociedad atea. 7 años de edad, se murió de una pulmonía o de cáncer. ¿Dónde lo mandamos al Señor? Lo mandamos al infierno. Más es que no creía en Dios, pero es culpa del niño. Más es culpa de sus padres. Vamos a suponer que fue culpa de sus padres, que sus padres los evangelizaron. Fueron evangelizados y sus padres rechazaron a Dios. No queremos creer en Dios, no creemos en Cristo. Está bien, ya que los padres se pueden ir al infierno. Pero si los padres no lo evangelizaron al niño, entonces la culpa sería de los padres, pero no de la criatura, Cristian. Usted va a tener que resolverme ese dilema. Un niño de 7 años tiene la capacidad de conocer a Dios, de saber que Dios existe. Yo tenía 7 años de edad cuando yo me ponía a rezar. Yo sabía que, así que no, usted me puede decir más, un niño de 7 años no sabe que Dios existe. Puede saberlo si usted le enseña. Yo creía que Dios existía y cuando tenía 7 años, y yo me acuerdo de algunas cosas cuando yo tenía 7 años, todavía me acuerdo. Pero Cristian, un niño de 7 años de edad, un niño ateo de 7 años de edad, ¿dónde me lo va a mandar usted al infierno? Él tiene la culpa. ¿A quién le echamos la culpa de no haber creído? ¿Le echamos la culpa a los padres, los abuelos? ¿Le echamos la culpa quizás no hubo alguien que lo evangelizara? ¿Quién tiene la culpa de que el niño no creyera? ¿El niño tiene la culpa? ¿Dios va a mandar al infierno a una persona que no tiene la culpa? Usted va a tener que contestarme esa pregunta del niño ateo de 7 años. Con esto termina mi refutación. Adelante, moderador. Ok, muchas gracias, Max. Ya casi unos segundos para concluir tu tiempo, tus 10 minutos. Y la gente pues ya ha escuchado ahora la refutación de Max. Vamos a escuchar atentamente la refutación de Cristian, porque tendrá igualmente 10 minutos para contestar a lo que Max ha dicho también en este debate. Cristian, ¿estás listo? Sí, estoy totalmente listo. Entonces comienza tu tiempo a partir de ahora. Adelante. Ok, vamos a refutar lo que Max ha dicho, ¿no? Sus argumentos ahora van a empezar a ser refutados uno y por uno. Y no lo voy a hacer yo, lo va a hacer la bendita palabra de Dios, que es la espada del Espíritu, aunque la gente lo quiera negar. Dice lo siguiente, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Nosotros creemos, como evangélicos,
que cuando un niño muere dentro del vientre de su madre, o cuando un niño muere, niño, ¿sí? Niño, inocente, después de haber nacido, es admitido dentro del reino de los cielos. Eso creemos nosotros, los evangélicos, cuando se trata de niños, de infantes, ¿sí? Pero definitivamente para nosotros, en cuestión total, gente ya adulta, para nosotros es la fe el único puente, el único vehículo, el único medio para ser salvos. Ahora, es una falsa premisa decir a priori y decir a por sí de que los niños son ateos, ¿no? No sé quién le enseñó a Max que los niños que no conocen el evangelio ya necesariamente son ateos. ¿Sabes lo que significa la palabra ateo, Max? La palabra ateo significa una persona sin Dios o que rechaza el concepto de Dios. Los ateos, los niños no rechazan el concepto de Dios. Tú, para instruir a un niño en el ateísmo, tienes que educarlo como un ateo. Y luego él tomará su decisión si se mantiene siendo ateo o prefiere creer en el evangelio. Pero tú no puedes cargarle a los niños de 7 años el título de ateos, porque todavía están en formación para conocer o no conocer el evangelio. Entonces, eso de que los niños de 6 o 7 años son ateos porque todavía no han escuchado la palabra de Dios es una falacia que tú solito estás inventando. De hecho, la Biblia dice, instruye al niño en su camino para que de grande sea sabio. No es porque un niño no conozca el evangelio, es que es automáticamente ateo. Es que un niño está en formación para escuchar el evangelio y pueda ser salvo. Los niños que mueren dentro del vientre de su madre ya es otro tema. Pero la Biblia a mí me enseña lo siguiente, ¿no? Vamos a refutar tus argumentos. Tú citaste Romanos capítulo 2, versículo 14 y 15 y te quedaste ahí. No continuaste porque sabías que no te iba a beneficiar. Tú tienes a personas ateas metiéndolas al cielo, personas que rechazan el evangelio metiéndolas al cielo, personas que se oponen al concepto de Dios metiéndolas al cielo. ¿Por qué? Porque para ti la salvación es por obras. Y muchas veces se te ha dicho que la salvación no es por obras, la salvación es por fe en Cristo Jesús. O mejor dicho, la salvación es por haber sido arrastrados por la gracia de Dios, la cual inevitablemente nos lleva a la fe. El orden de los algoritmos sobre este proceso salvífico no está en discusión ahora, pero lo que sí está en discusión es que no hay hombre que pueda ser salvo, ¿sí?, sin que tenga fe en Cristo o sin que sea arrastrado por la gracia de Dios, como en el caso de los bebés, de los abortivos. Hay un pasaje en el Antiguo Testamento donde se llama la muerte de los inocentes. Y Jesús dice que de estos es el reino de los cielos. Dejad que vengan a mí, de ellos es el reino de los cielos. Tú no puedes acusar a los niños de ateos porque los niños están formándose para decidir si van a ser ateos o van a ser personas que van a decir que los ateos también se van al cielo o van a decir lo siguiente. Romanos capítulo 2, versículo 14. Porque cuando los gentiles que no tenían ley hacen por naturaleza lo que es de ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Este es el versículo que tú citaste para tratar de probar tu tesis. Y 15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Hasta ahí nomás leíste. Pero es que este versículo no está apoyando que los ateos se van al cielo. Este versículo está apoyando que dentro de tu conciencia hay algo que te llama a hacer las obras de Dios. Por eso que el versículo 16 concluye diciendo, de estos mismos versículos que leíste, pero no quisiste completar la lectura, dice en el versículo 16, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme mi evangelio. ¿Dónde quedó que la gente es salva sin el evangelio? Tú no terminaste de leer este pasaje bíblico porque no te convenía y a propósito no lo leíste.
Pablo no está dando una cláusula de que los ateos van a ser salvos. Perdón, el escritor de Hebreos no está dando una cláusula de que los ateos van a ser salvos o que las personas que no creen en Dios van a ser salvas. El escritor de Hebreos, ¿sí? Perdón, el escritor de Romanos está dando una cláusula de que ese sentir en tu conciencia que te va a llevar inevitablemente al evangelio. Por eso dice el 16, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme mi evangelio, porque esto que nos está explicando se va a conformar al evangelio. Y de hecho, ¿cómo oponerte a esto, no? ¿Cómo oponerte a que una persona que busca de verdad a Dios no lo va a encontrar? O sea, ya tenemos que romper todo lo que te enseñaron tus papas y empezar a decir, fuera de la Iglesia Católica sí hay salvación, y inclusive para los ateos, que por sus buenas obras van a poder alcanzarla. O sea, aparte de irte en contra de la catolicidad, estás yéndote en contra de la palabra de Dios. Y te voy a citar el versículo que tú citaste y sacaste de contexto, porque te conviene sacar en contexto la Biblia para que tus teorías tengan algún tipo de sentido, pero cuando se lo lee en contexto, no lo tiene. Tú citaste Hebreos capítulo 10, perdón, Romanos capítulo 10, versículo 14, y dijiste, citando la palabra de Dios, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Y yo estoy completamente de acuerdo con eso. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Y yo estoy completamente de acuerdo con eso. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Y te quedaste ahí diciendo, bien, esto prueba de que hay personas que sí quieren el evangelio, pero nunca lo escuchan. Mentira. ¿Por qué no sigues leyendo? La suma de su palabra es la verdad. Y dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian el evangelio. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha tenido fe en nuestros anuncios? Así, la fe es por el oír, y el oír es por la palabra de Dios, la cual usted está rechazando como el medio para nuestra salvación. Eso sucede cuando lees la Biblia y lo sacas de contexto. Ahora, yo leyéndote la Biblia en su contexto, esto está defendiendo que la salvación es por la fe y es por oír el evangelio. No era como tú lo decías. Mira, acá se demuestra que hay gente que está interesada en oír el evangelio, ¿no? Y esa gente va a ser salva, aunque el evangelio nunca llegue a ellos. Mentira, Señor. Cuando tú lees el contexto de este versículo, tu tesis se cae como un castillo de naipes, porque dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en cual no lo han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán? ¿Cuánto tiempo me queda, Alex? 1 minuto. Perfecto. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, y acá viene la parte que no leíste porque no te iba a convenir, como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian el evangelio, mas no todos obedecieron al evangelio, pues dice Isaías, Señor, ¿quién ha tenido fe en nuestros anuncios? Así, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, que es el evangelio. O sea, su tesis, la Biblia no la avala. Su tesis, sus propios papas católicos no la avalan. Demuéstrenos en este debate el día de hoy quién avala su tesis y en qué parte de la Biblia se sostiene. Creo que es necesario para toda la gente que lo está oyendo. Muchas gracias. La salvación es por la fe. Tiempo. Muchas gracias, Cristian, por tu refutación. Has concluido tus 10 minutos también en esta segunda fase, podríamos decir, de este encuentro tan interesante. Yo la verdad me estoy deleitando con sus argumentos de uno y otro, y pues también llevo aquí pues la secuencia del público, saludando a todos los hermanos que nos ven por las redes sociales, que verán este debate retransmitido y también que quedará grabado para todas las generaciones de aquí en adelante.
primeramente Dios. Entonces, estamos totalmente en vivo. Queremos también pasar entonces a la parte ya casi final, que es la tercera, donde tendrán cada uno 5 minutos de contrarrefutación, ¿sí? Para que le den con todo, para que tengan, si tienen una carta bajo la manga, pues la saquen, porque ya se acerca casi la recta final. Vamos en el mismo orden con Max Roper hasta Nueva York. Max, ¿estás listo para tus 5 minutos? Sí, claro que sí, completamente listo. Muy bien. Igualmente te aviso un minuto antes cuando encienda la cámara. Entonces, Max, tienes 5 a partir de ahora. Empiezo ya. Bueno, Cristian, con decir falacias no se ganan los debates. No te dice, más contradiciendo su magisterio católico. Yo le expliqué, cuando la iglesia dice fuera de la iglesia católica no hay salvación, ¿lo expliqué o no lo expliqué? ¿A qué se refiere la iglesia? No hay salvación fuera de la iglesia católica, por ejemplo, para Cristian Josué, para la persona con la que estoy debatiendo, para él no. Pero es que él nunca fue católico, sí, pero Cristian se le ha predicado el evangelio. Para usted no hay salvación, si usted se muere así. Y para aquel que era católico, entre comillas, y se hizo protestante, ese se va al infierno. Como varios de los que están comentando en ella se van a ir al infierno si mueren así. Porque son apóstatas, son cismáticos, son herejes. Para los judíos que se les predique el evangelio, o para los musulmanes, los hindúes, quien sea, un ateo que se le predique el evangelio y no quiera creer, también ese ateo se va a ir al infierno, también ese judío, ese musulmán. Para aquel inclusive que sea católico y no cumple lo que la iglesia católica manda y se muere así, también ese católico se va al infierno. Estoy dando parejo para todos, para que no digan que yo estoy agarrando en contra de los protestantes solamente. Ahora, Cristian, así que la iglesia, yo expliqué que la iglesia dice que fuera de ella sí hay salvación, pero le dije en qué circunstancias. Para aquel que sin culpa, no cree en Cristo. Usted me habló de los niños pequeños. ¿Quién habló aquí de un niño de bebé? Los bebés se van al cielo, no tienen ninguna culpa. Yo estoy hablando de un niño de 7 años que tiene conciencia, ya tiene cierta conciencia. Un niño de 7 años. Yo cuando tenía 7 años yo rezaba, yo creía que Dios existía. Ahora, usted dice, ¿o qué es lo que usted me está insinuando, Cristian? Que ese niño de 7 años, si se muere, se va al cielo. Bueno, ¿qué pasa si ese mismo niño de 7 años también no se muere? Llega a los 20 años de edad. Pero igual, teniendo 20 años de edad, nunca nadie le habló de Cristo. Nadie le anunció el evangelio. Por lo tanto, él no lo oyó. Por lo tanto, no cree y por lo tanto no puede invocar. Estoy usando las palabras de Romanos, capítulo 10. ¿Cómo van a invocarlo si no han creído en él? ¿Cómo van a creer en él si no han oído de él? ¿Y cómo han oído de él si no hay nadie que les anuncie, no hay nadie que les anuncie el evangelio? Y ese hombre, ese ateo de 20 años, que todavía no le han anunciado el evangelio, era ese mismo niño de 7 años, se convirtió en un hombre de 20 años. Para la edad de 20 años, hasta ese tiempo, nadie le anunció el evangelio. Por lo tanto, él no, como nadie se lo ha anunciado, él no ha oído hablar de Cristo. Como no ha oído, no cree en Cristo, pero no cree no porque no quiere, sino porque no ha oído hablar de él. Y como no cree, no puede invocarlo. Entonces, la palabra de Dios nos está diciendo que una persona que no cree en Dios porque no la ha invocado, porque no ha creído en él, porque no ha oído hablar de él, porque no le ha anunciado el evangelio, a esa persona no se le puede culpar. Ese ateo no se le puede culpar de no invocar a Dios, de no creer en él, de no haber escuchado de él, porque no ha habido alguien que le anuncie el evangelio. Y hay personas que han muerto sin que se les anuncie el evangelio. Hay ateos que han muerto, hay personas que han muerto. ¿Qué me dice esos, como yo vuelvo y repito, esos indios que viven en las selvas de África? Me va a decir que muchos de ellos no murieron, ya murieron ya, sin que un predicador les fuera y les hablara de Cristo. ¿Dónde los va a mandar usted? Al infierno. ¿Quién es usted para mandarlos al infierno? Usted va a tener que demostrarme esos últimos 5 minutos y no va a poder. Usted va a tener que mostrarme esto. Max, la Biblia dice que si una persona se muere sin haber creído en Cristo, porque nunca escuchó hablar de Cristo, esa persona se va a ir al infierno. Usted tiene que probarme eso con la Biblia. Tiene 5 minutos para hacerlo. Porque yo fui muy claro. El que crea y se bautice será salvo, el que no crea será condenado. Jesús dice el que no crea, o sea, el que no crea, el que no quiere creer, aquel que le predicaron el evangelio y no quiso creer, ese se va al infierno. Llámese ateo, llámese protestante, llámese quien sea. Yo estoy hablando del caso de una persona que no cree en Dios, no porque le predicaron el evangelio y él rechazó a Dios, sino porque nunca nadie le anunció el evangelio. Gracias. Nunca nadie le anunció el evangelio. Entonces usted va a tener que
en sus últimos 5 minutos va a tener que demostrar que una persona a la que nunca le anunciaron el evangelio, nunca hubo nadie que le anunciara el evangelio, no se dio la oportunidad. Entonces nunca creyó en Cristo, porque nunca nadie lo evangelizó. Y esa persona se muere, ya, se va derechito al infierno. Usted va a tener que demostrarme eso con la Biblia y no va a poder en sus últimos 5 minutos. Usted va a tener que mostrarme un texto donde diga que si una persona muere sin que se le predicara el evangelio, nunca conoció a Cristo, pero nunca nadie le predicó, aún así se va a ir al infierno. Usted va a tener que demostrarme que Dios es así, que Dios manda el infierno a personas que no tienen la culpa de no creer en Él, porque nunca nadie les predicó. Si usted no aprovecha su tiempo, entonces usted pierde. Con esto termina mi tiempo de contrarrefutación. Adelante, Alex. Muy bien, Max. Ya has concluido tu tiempo de contrarrefutación, justamente 5 minutos exactos. Muy bien, Max. Ahora sí pasamos con Cristian para esta tercera parte, que tendrá él igualmente 5 minutos para contrarrefutar lo que ha dicho Max. Entonces, Cristian, hasta Perú, ¿estás listo para comenzar esta última parte? Sí, me permites ir por un vaso de agua, por favor. Ya se me acabó mi agua. ¿Sí? Okay. Bueno, pues un momento para Cristian. La verdad es que no es fácil, hermanos, estar delante de las cámaras. La verdad, mis respetos para los dos, porque no cualquiera se avienta a exponer. Puede ser que muchas veces nos estemos formando, tengamos ya incluso pleno conocimiento teológico. Hay quienes llevan ya bastantes estudios, van muy avanzados, pero muchas veces no estamos quizá preparados para salir en la cámara. Entonces, la verdad, yo felicito a estos dos hombres valientes que están aquí para compartirnos sus conocimientos a todos nosotros, aprender más y sacar las conclusiones. Así que pongámoslo mucho en las oraciones a los dos para que siga guiándolos con mucha sabiduría. Y a todos los hermanos católicos, no católicos, que se dan la oportunidad de formarse todos los días, de ver estos debates que son obras de caridad, pues para los demás, porque con estos debates hay mucha conversión, hermanos. Hay gente que luego dice, ¿por qué se hacen los debates si eso es pelear? No, aquí no estamos peleando. Gracias a Dios, aquí todos somos amigos, compañeros, y guardamos el mandamiento del amor. Entonces, ámense unos a los otros como Dios nos ha amado. Dice, en esto van a reconocer que son verdaderos discípulos míos. Juan 13:34. Okay. Muy bien. Entonces, ahora sí, ya estamos aquí listos porque ya viene la última parte de Cristian con sus 5 minutos de contrarrefutación. Cristian, listo, tienes 5 minutos a partir de ahora. Adelante. Ok, muchas gracias. Max dice que fuera de la Iglesia Católica ahora sí hay salvación, ¿no? Ahora sí hay salvación. Cuando siempre se ha sostenido el concepto de que fuera de la Iglesia Católica no hay salvación. ¿Qué pasó, Max? Tanta teoría para irte en contra de tu propia catolicidad. Y de hecho, Max dice, fuera de la Iglesia Católica no hay salvación, y ahora dice que fuera de la Iglesia Católica sí hay salvación. Y esta salvación se la adjudica específicamente a los ateos. O sea, señor Max, ¿cómo puede acusarnos que esto es para ustedes, que fuera de la Iglesia Católica no hay salvación? Esto es para ustedes, los evangélicos que se salieron. Esto es para ustedes, los pentecostales que se salieron de la iglesia. Esto es para ustedes, los bautistas que se salieron de la iglesia. Señor Max, usted acaba de darse un autogol. Nosotros, aunque no seamos católicos, aunque no seamos romanos, aunque nos hayamos salido de la iglesia, así como usted lo dice, nosotros creemos en Dios. Nosotros no somos ateos. Por lo tanto, usted mismo acaba de perder por un nocaut propio este debate, porque toda la tesis que usted tenía que probarnos era de que los ateos, era de que las personas que no creen en Dios van a ser salvos. No si los evangélicos van a ser salvos, no si los pentecostales van a ser salvos, no si los bautistas van a ser salvos. ¿Sabe por qué ellos sí van a ser salvos? Porque ellos sí creen en Dios, ellos no son ateos. Usted está hoy día defendiendo el ateísmo. Nosotros no podemos defender el ateísmo. ¿Sabe por qué? Porque creemos en un único Dios soberano.
Así que cuando lance ese argumento, usted mismo se atrapa en su propia falacia y se refuta solo. Y esto se lo digo con todo el amor que usted necesita y usted merece y con todo el respeto. Y esto por usted, porque para mí sí se aplica, porque yo no soy ateo. Y pregúntele a cualquier pentecostal que esté ahí en el chat escribiendo si es ateo. Pregúntele a cualquier bautista que esté en el chat ahí si es ateo. Pregúntele a cualquiera que es parte de alguna iglesia evangélica si es que es ateo. Pregúntele y en unánime voz le van a responder: no somos ateos, creemos en Dios y creemos lo que dice su palabra. Por lo tanto, usted con su argumento, como quien dice, ya no fuimos, ¿no? Y ahora vamos a leer bien lo que dice su magisterio, ¿no? Porque Max está tratando de utilizar el magisterio para ponerlo por encima de lo que dice la palabra de Dios, pero lo lee mal. Su propio catecismo de la Iglesia Católica, numeral 847, esta afirmación no se refiere a los que sin culpa suya no conocen a Cristo y su iglesia. De hecho, lo explican. Dicen, los que sin culpa suya no conocen el evangelio de Cristo y su iglesia, escuche Max, para que no saque de contexto su propia catolicidad, la cual usted debería respetar, porque el católico no soy yo, es usted. Los que sin culpa suya no conocen el evangelio de Cristo y su iglesia, pero buscan a Dios con corazón sincero e intentan en su vida, con la ayuda de la gracia, hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo es posible que un ateo trate de buscar hacer la voluntad de Dios si un ateo cree que Dios no existe, señor Max Rupert Calvo? O sea, el catecismo de la Iglesia Católica que usted utiliza para tratar de salvar a ateos termina noqueándolo solo, porque dice, y yo no, gracias, yo no tengo la obligación de creer en esto, yo creo más en lo que dice la inerrante palabra de Dios. Pero en su propio catecismo, usted no lo lee bien, dice, los que sin culpa suya no conocen el evangelio de Cristo y su iglesia, pero buscan a Dios, o sea, buscan a Dios con corazón sincero e intentan en su vida, con la ayuda de la gracia, hacer la voluntad de Dios, conocida a través de lo que dice su conciencia, pueden conseguir la salvación eterna. Pero ¿qué pasa con estos los que buscan a Dios? Se aplica lo que dice Jeremías. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis y me oiréis y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo corazón. O sea, toda persona que realmente busca a Dios termina encontrando el evangelio, porque el evangelio es poder y el evangelio es salvación para todo aquel que cree. Lea bien su magisterio. Gracias. Muy bien, Cristian, has concluido también de igual forma tus 5 minutos finales de contrarrefutación. Compartan la transmisión, una vez más le hacemos la invitación a todos ustedes en sus grupos, redes sociales. Compartan para que así pueda llegar a más personas y esta evangelización pues siga creciendo más y más, esta apologética. Muchachos, ya casi nos vamos a ir, nos queda la última fase, que es la pregunta. Cada uno tendrá una pregunta donde tendrán 1 minuto para formular, 3 minutos para responder y 2 minutos para hacer una contrarrespuesta. Seguiremos en el mismo orden. Va a preguntar Max. Max va a tener 1 minuto para formular esta pregunta. Sí les recomiendo a los dos que sean precisos y claros en sus respuestas. No es el caso, espero que no, pero hay otros debates donde luego lanzan la pregunta y la pregunta es muy clara y se han ido por las ramas. Entonces, ojalá que no sea el caso, no quiero llevarme una mala experiencia, la gente quiere ver las cosas bien claritas, porque recuerden que no ha venido la gente a perder el tiempo. Entonces, sean claros, por favor, en la respuesta. Y así que, Max, tienes 1 minuto para responder, para formular más bien tu pregunta. ¿Estás listo? Sí, listo. Muy bien. Entonces, adelante, Max, con tu pregunta. Bueno, esta es la pregunta que te voy a hacer y quiero que respondas y que no respondas otra cosa, porque tienes la costumbre de responder cosas que no se te preguntan. Escúchalo bien. Te voy a presentar 2 casos. El niño de 7 años, ateo, que tú dices que no es ateo, pero punto es que no cree en Dios, punto. Llámele ateo o si quiere no le llama ateo, no cree en Dios. Que tiene pulmonía y se muere.
Y por otro lado está el muchacho de 16 años de edad, que también él se crió en una familia atea. Ya son muchachos, ya son adolescentes, ya no son niños, son adolescentes. Póngame que tiene 17 años, 17 años. Y tiene también una enfermedad, tiene cáncer y se muere. La pregunta es, a los dos, tanto al niño de 7 años como al de 16, nadie les predicó el evangelio, no creían que Dios existía. ¿Los dos se van para el infierno o el niño se va para el cielo y el muchacho de 17 años se va para el infierno? Esa es la pregunta. Cristian, ¿entendiste la pregunta de Max? Tu micrófono. Sí, le voy a responder. Bueno, entonces tienes 3 minutos para responder. Te aviso cuando te quede un minuto, ¿va? Adelante. Gracias. Gracias. Una persona atea de 16 años, lamentablemente, Max, la Biblia dice de que no es salva, ¿sí? Ya a los 16 años una persona tiene la capacidad de saber hacer lo bueno, saber hacer lo malo y saber rechazar la gracia de Dios, que es la que inevitablemente te lleva a la fe. Esto no lo digo yo, Max. Esto lo dice Romanos 10, versículo 9 en adelante. Dice que si confiesas con tu boca, parece que te estoy evangelizando, Max. ¿Qué pasa? Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón, esto es a lo que tú tanto apelabas, de esa conciencia en tu corazón. Pues bueno, la Biblia lo pone todo en su contexto. Esa conciencia en tu corazón que te salva es la convicción de la fe en el Evangelio. No en los unicornios rosa y por eso no voy al cielo. No, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Serás salvo, porque con el corazón se cree para alcanzar la justicia y con la boca se confiesa para salvación. Romanos 10, versículo 9 al versículo 10. Ahora usted, delante de toda la audiencia, demuéstrenos que este versículo bíblico está equivocado y que un ateo de 16 años que no cree en Dios, que rechaza el evangelio y que vive toda su vida como él quiere, puede entrar al reino de Dios. Cuando a mí la Biblia me dice que las personas que rechazan el evangelio solamente tienen muerte y muerte eterna. Por tanto, tú preguntas qué pasa con un ateo a los 16 años si se muere, la Biblia es contundente y a la vez la Biblia es veraz. No entrará al reino de los cielos porque está rechazando no solo el evangelio, está rechazando al autor de la vida, a Dios. O sea, yo no puedo creer cómo defiendas más que un ateo entre al cielo, siendo que no cree ni en el evangelio ni en Dios, y condenes más a los evangélicos que sí creen en Dios, que sí creen en el evangelio. O sea, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, Max? ¿Te estás volviendo ateo? Porque veo que estás defendiendo a los ateos y no estás defendiendo lo que dice la palabra de Dios, que sin fe es imposible agradar a Dios. Quiero que refutes la Biblia. ¿Es posible hacerlo? Demuéstralo en tu tiempo, si se puede hacer. Esa sería mi respuesta. Muy bien, Cristian. Te quedan 15 segundos. Ahí lo dejas. Perfecto. Entonces reiniciamos el tiempo y Max tendrá 2 minutitos, ¿verdad? Para responder a esta respuesta de Cristian. Y pues, Max, adelante. Tienes 2 minutos a partir de ahora. Bueno, conste, yo le dije a Cristian responde la pregunta. Cristian no respondió la pregunta que yo le hice. No respondió nada, absolutamente nada. Pura falacia fue su respuesta. No mencionó el caso del niño de 7 años. Ah, ¿por qué será? Solo mencionó del caso del muchacho de 16 años. ¿Por qué será que no mencionó? ¿No sabes la respuesta, Cristian? Porque la pregunta fue clara. ¿Qué pasa si ese niño de 7 años que nunca le hablaron de Dios muere y el muchacho de 10 años que nunca le hablaron de Dios muere? El de 10 años se va al infierno porque no quiso creer. Pero no mencionó el niño de 7 años. ¿Para dónde se va? ¿Para el cielo o para el infierno? Entonces, no estoy seguro, Cristian. Cristian no respondió la pregunta porque él, bueno, no es mi culpa, Cristian, con todo respeto, que no tengas la capacidad de comprender estos temas. Son temas muy profundos. Tú no puedes comprenderlo. Entonces, tu comprensión llega hasta donde tú puedes explicar, hasta ahí llega tu comprensión.
dijo una falacia, dijo, si el muchacho de 16 años rechaza a Cristo y rechaza el Evangelio, no sé qué, por supuesto que si el muchacho de 16 años rechaza a Cristo y el Evangelio y se muere, se va para el infierno. ¿Quién está diciendo que no? Por supuesto que se va para el infierno. Pero ese no era el caso, Cristian. Yo no te hablé del caso de un muchacho de 16 años que rechaza el Evangelio y que no tiene fe en Cristo y no quiere creer en Cristo. Yo no le estoy hablando de ese caso. Yo le estoy hablando de un caso de un muchacho de 16 años que nunca le hablaron de Cristo. ¿Cómo va a rechazar a Cristo si nunca escuchó hablar de él? Te cuento cómo Cristian tuerce las cosas, pues no puede responder. No respondió lo que yo pregunté. El muchacho de 10 años que rechaza a Cristo es porque ya le hablaron de Cristo. Por eso lo rechaza y por eso se va a ir para el infierno si se muere así. Pero yo no le estoy hablando de ese caso. En ese caso específico usted y yo estamos de acuerdo. Ese se va para el infierno. Yo no estoy hablando de eso. La pregunta era el muchacho de 16 años que nunca le hablaron de Cristo. Por lo tanto, no podemos decir que lo rechazó. Y usted no me pudo contestar. Con eso termino. Adelante. Caso cerrado en esta pregunta. Ya concluiste sus 2 minutos de contrarrespuesta, Max. Y ahora pasamos a la pregunta de Cristian. Cristian, tendrás un minutito para formular, argumentar y ya luego lanzar la pregunta. A partir de, permíteme, a partir de ahora. Adelante, Cristian. Ok, muchas gracias. Mi pregunta para Max es la siguiente, ¿no? Maxito, con mucha educación. Indíquenos, por favor, cómo una persona atea que no cree que Dios exista, de nuevo va. Explíquenos a todos y respóndanos cómo una persona atea que cree que Dios no existe puede buscar a ese Dios que cree que no existe. Respóndanos, por favor. Si quiere, se lo respondo de nuevo, si es que de repente no captó mucho mi pregunta. De hecho, lo voy a hacer porque me queda un minuto para argumentarlo, ¿no? 10 segundos. Bueno, lo hago rápido. ¿Cómo es posible que una persona atea que no cree en la existencia de Dios empiece a buscar a este Dios? ¿Cómo? Explíquenos. Gracias. Max, ¿se entendió la pregunta? Sí, claro que sí. Muy bien, entonces tienes 3 minutos. Te hago la señal cuando quede un minuto para ir finalizando. Adelante, Max. Bueno, Cristian hace esa pregunta porque no entiende. Bueno, le voy a volver a leer lo que yo le di al principio y le voy a contestar de esa forma. La ley moral natural es la misma ley eterna, insta a los seres humanos dotados de razón que los incita al acto y al fin que les conviene. Es, por lo tanto, una ley divino natural. Lo que la ley moral natural nos da a conocer tiene fuerza de ley en cuanto voz e intérprete de la misma razón, de la misma voz de Dios, perdón, de la que nuestro espíritu participa y a la que nuestra libertad se adhiere. Se le llama natural porque consiste en la luz de la razón que todo hombre tiene por naturaleza, aunque sea ateo. Eso usted no lo entiende lo que acabo de leer, ¿verdad? Ok. Los no creyentes pueden tener una fe anónima que brota del amor y que de este modo los conduce a la salvación. O sea, si un ateo se va al cielo es porque el mismo Dios los está salvando en base a qué, si nunca conocieron a Dios. Porque Dios mismo fue quien puso en esos ateos, como en todo ser humano, la noción de lo que es el bien y de lo que es el mal. Y cuando ellos siguen ese instinto de lo que es el bien, quiere decir que la salvación de ese ateo realmente se la debe a Dios, porque fue Dios quien, como dice Pablo, Dios el que pone en nuestro corazón el querer y el obrar. Y Dios puso en el corazón de ese ateo, aunque él directamente no crea que Dios exista, porque nunca nadie le predicó, no es culpa de él. Ese ateo pues, va a hacer cosas buenas, pero no por sus propios medios, sino porque Dios infundió en él esa noción, esa inclinación hacia el bien. En ese sentido, ese ateo está buscando a Dios sin conocerlo, o sea, al buscar el bien está buscando a Dios sin conocerlo. Como San Pablo dijo una vez en el Areópago, hablando de los griegos, el Dios desconocido. O sea, toda persona que no cree en Dios, por eso realmente el ateísmo en sí mismo, no existe una persona atea en el sentido estricto de la palabra, porque aún aquellos que dicen que no creen en Dios, creen en algo que es superior a ellos. Y en ese instinto, en esa ley natural de la conciencia que Dios nos puso a todos seres humanos, aún a los ateos,
Esos ateos, esas personas que no creen en Dios, serán juzgadas en base a qué, en base a qué ley, si nunca nadie les habló de Cristo, en base a la ley natural, la ley de la conciencia. Por eso lo que yo le leí, usted o le entró por un oído y le salió por el otro, o usted no lo entendió. Pero si usted no entendió lo que yo le leí, no es mi culpa que no le haya entendido. No es mi culpa. Ya yo le leí y se lo expliqué, que seremos juzgados en base a esas personas, en base a la ley de la conciencia, porque todo ser humano tiene una noción de lo que es el bien y de lo que es el mal, y en base a esa misma ley natural, un ateo seguirá al infierno, o bien ese ateo seguirá al cielo, dependiendo de cómo fue y cómo vivió su vida. Con esto termino. Adelante, moderador. Muchas gracias, Max, una vez más por esta participación. Ya 2 segundos para concluir tus 3 minutos de respuesta. Ahora pasamos a la última parte, que es la contrarrespuesta de Cristian, donde tendrás 2 minutos nada más para finalizar este debate, prácticamente para cerrar. ¿Listo, Cristian? Ok, estoy listo. Adelante. Okay, gracias. La pregunta que le hice a Max es cómo una persona que es atea, que rechaza la idea de la existencia de Dios y que incluso ni siquiera da como algo posible que sea real, puede buscarlo. Esa fue la pregunta y usted no la respondió. ¿Sabe por qué no la puede responder? Porque no tiene lógica. Porque usted no puede tener ateos salvados buscando a Dios cuando ni siquiera estos creen en Él. Es por eso que su catecismo de la Iglesia Católica, y esto se lo digo no porque yo tenga que creer en esto, se lo digo porque usted por lo menos tendría que creer en su catecismo y hacerle caso. Pero hoy día usted se ha ido en contra de todo el catolicismo, se ha ido en contra de todo su magisterio. Dice en el catecismo numeral 847, escucha Max, esta afirmación no se refiere a los que sin culpa suya no conocen a Cristo y a su iglesia. Lo explica. Los que sin culpa suya no conocen el evangelio, dice tu magisterio, y su iglesia, pero buscan a Dios con corazón sincero e intentan en su vida, con la ayuda de la gracia, hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo es posible que un ateo que cree que Dios no existe busque a Dios, Max? ¿Cómo? Entonces, lo que está declarando en este numeral no es para ateos, son para personas que no conocen a Dios, pero empiezan a buscarlo. Y Dios se les revela. Por eso dice Jeremías, versículo 29, en el 12 dice, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me habréis buscado de todo corazón. Y seré hallado por vosotros, si me buscareis de todo corazón, dice Jehová, Dios de los ejércitos. Por lo tanto, lo que lees amparando de tu magisterio no es para ateos, es para personas que no conocen a Dios y lo están buscando de corazón. Gracias. Muchas gracias, Cristian, también por esta última participación a la contrarrespuesta. Con esto llegamos al final de este grandioso debate, la verdad que muy interesante por ambas partes. Ustedes como público saquen la mejor expectativa, la mejor conclusión, siempre orando, siempre buscando ese discernimiento dentro de nuestro corazón para tomar la mejor elección. Ha sido un placer y un gusto tenerlos aquí a los dos, ser también invitados aquí a este canal evangélico para llevar a cabo este encuentro. Pues bueno, vamos a también tener un minutito de despedida para ambos, en donde pues van a mandar sus saludos, ya no se puede hablar nada más del debate, ya quedó muy claro, quedó grabado, y pues bueno, pasamos con Max para que diga sus últimas palabras de despedida. ¿Listo, Max? Gracias, querido hermano Alex. Bueno, quiero dar gracias al Señor una vez más por estar nuevamente aquí defendiendo su palabra, su evangelio. También gracias a Cristian Josué por haberme invitado a su canal, a este debate. Ha sido un gusto, y también un gusto para ti, el hermano Alex Teco, apologista católico, por haber tenido la disponibilidad y la amabilidad pues en último minuto de moderar este debate. Te lo agradezco infinitamente. Gracias, mi querido hermano. Sabes que te aprecio mucho. Una moderación muy imparcial, muy neutral, muy objetiva. Y también a mis hermanos católicos que han visto este debate, les digo, como siempre,
Yo no debato para convencer a mi oponente, no, sino para ayudar a mis hermanos católicos a conocer y defender la fe. Se despide de la ciudad de Nueva York el apologista católico Max Rupert Calvo, diciéndoles que Dios Todopoderoso y la Santísima Virgen María, hija de Dios Padre, Madre de Dios Hijo y esposa de Dios Espíritu Santo, los bendiga hoy, mañana y siempre. Muy buenas noches desde Nueva York. Un abrazo para los amigos de Nueva York, para Max y también para su familia y para todo el país de Costa Rica, para los ticos. Muchas gracias, Max. Ha sido un placer escucharte y desearte muchas bendiciones en este camino de apologética, de evangelización que realizas. Ánimo. Muchas gracias, Max. Ahora pasamos a Cristian para que él también, como anfitrión de este canal, se despida, mande sus saludos y pues nada más. Adelante, Cristian. Micrófono está apagado. Listo. Gracias a Alex por moderar este diálogo, este debate. Gracias a Max por presentarse en este diálogo, en este debate. No tengo nada que decir. Que la gente pueda sacar sus propias conclusiones, ¿sí? Que la gente saque sus propias conclusiones. Y siempre, repito, así como Max tiene su frase, yo tengo la mía, ¿no? Sea todo hombre mentiroso y sea la palabra de Dios veraz e infalible. Gracias. Muchas gracias, Cristian. Ha sido un gusto que estemos aquí en tu canal, tu plataforma, este canal que evangeliza también cristianismo inteligente de Cristian Izquierdo. Así que ha sido un gran placer y un abrazo para ti, para tu familia y para todos los hermanos peruanos hasta allá. Igualmente, pues para mí es un honor trabajar para nuestro Señor, compartir estos diálogos. Quiero dar gracias a nuestro Señor por la salud, por permitirnos congregarnos en su nombre y darle las gracias por un fin de semana más, que estamos con vida, que podemos respirar, que podemos hablar y pensar y que estamos aquí pues compartiendo, escudriñando las escrituras por su bendita palabra. Se despide de ustedes Alex, apologeta católico, deseándoles así un excelente fin de semana, lo que resta de la tarde. Y mañana, señoras y señores, pues un excelente día en sus trabajos, las amas de casa también, los muchachos a la escuela, así que a seguir con nuestras labores. Ha sido un placer para todos ustedes desde México. Que la pasen bien, nos vemos hasta la próxima.